Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de este ciclo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Por supuesto, con la compañía de ustedes. Siempre pueden interactuar con nosotros en el Instagram @Vintage el baúl o también en las redes sociales de nuestro canal 21, nuestro canal WAP, que por supuesto está presente siempre, digamos, en todos los programas. Por ser un capítulo muy especial, hemos querido volver a contar con lo que uno da en llamar de repente cuando uno hace un camino, siempre se suman compañeros de ruta. Uno en un camino, aunque sea un ciclo de 15 capítulos, 16 en este caso, va sumando amigos, gente que lo va acompañando, gente que le toma la sintonía y que se está hablando una suerte de amistad. Por eso hemos traído a dos grandes amigos para que nos acompañen justamente a cerrar este ciclo. Uno es Remy Caravantes, que fue uno de nuestros primeros invitados al primer capítulo, Remy. Exactamente, el primer capítulo hablando sobre trenes. Gracias. No, muchas gracias a ti por Javier. acompañarnos. Y fíjate, te invitamos también porque tú eres un multicoleccionista, igual que yo. Entonces vamos a hablar de otros temas que tú sabes, colecciones que tú tienes. Gran arista, tal como tú, tal como nuestro próximo invitado también tiene muchas aficiones y muchos intereses. Así Gracias, es. Javier. Y en el caso de Chivo Azúcar, bueno, que nos ha acompañado, sin duda, un gran amigo, gran audiovisualista y archivista, y que ahora nos va a traer algo muy especial, que es lo que le habíamos pedido hace un tiempo, que es la cámara, la compañera de trabajo que tuvo en aquellos videos que están en YouTube y que a todos los que nos recordamos de los años 90 siempre nos gusta ver. Gusto saludarte, Chivo, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por invitarme. Oye, ¿cómo se llama esto, Chivo? Este es realmente para mí un momento muy especial, porque hace tiempo te había pedido que trajeras la cámara con que hacías tus videos. Soy director, por ahí está uno de los videos que habíamos mostrado. No, este no lo habíamos mostrado, ¿eh? Pero a ver si le podemos poner play. Y tú trajiste la cámara con la cual hacías los videos. Mira, ahí está. Muéstralo un poquito ahí a la cámara. Es un objeto que tiene su peso, digamos. Tiene su... Claro, esta era Tu peso pesada. histórico. El y peso su- histórico, claro. Y peso físico. Ahí está, ¿ves? Claro, esta Qué maravilla. era Cuéntanos un poquito. las de esta cámaras cámara. clásicas que la tomabas desde aquí y te la cargabas en el hombro. Entonces, y con la otra mano tomabas para enfocar. ¿Ya? Entonces grababas esta posición, Claro. que era la clásica de todos los camarógrafos. Antes eran más pesadas las cámaras, de otros formatos. Esta era Super VHS, también tiene su peso y es bueno porque al meterte en zoom, el estabilizador, haciendo más pesada, tú aguantabas una Claro. toma que no te tiritara tanto en el fondo, ¿entiendes? Claro, exactamente. Entonces, era bueno por un lado que fuera pesada la cámara. Y eso que esto es relativamente liviano a equipamiento que hubo en Eso, la época. es más Claro. liviano que las otras, lógicamente, que eran beta o Umatic, Pneumatic. claro, Exactamente. ¿cierto? esas Más cámaras liviano. sí, más livianas. Pero como te digo, servían para eso, que era bueno tener una cámara que te pesara en el fondo un poco. ¿De qué año es esta cámara, más o menos? Estas son 1988, 9, por ahí salieron, 90, después eran VHS, después salió esta particularmente que salió el 92, 93, Claro. este modelo, Señor director, M9000 de Panasonic. por ahí tenemos uno de los videos de Chivo para que le ponga play y lo veamos. Porque con esta cámara tú hiciste esos videos que nos mostraste la otra vez que son espectaculares, la época de la IR. Claro. ¿Cierto? También las notas, ¿cómo se llama esto? Después más adelante mostrar otra del Dr. Riey, que es muy bonito el tratamiento que hiciste. Y lo que te preguntaba la otra vez, porque era una cámara que lógicamente no era la misma que usaba el estándar del canal, y más encima grababas en situación de oscuridad, de noche. Claro. ¿Cómo era aquello? Bueno, iluminaba siempre un poco para que la imagen no fuera tan inestable y se pudiese ver, digamos. Pero sí, en condiciones, esta cámara particularmente en condiciones de poca luz también grababa muy bien. Y en discoteca con luces de colores también las captaba muy bien eso. Entonces, claro, en ese sentido mejoró mucho el VHS al subirse a Super VHS, que son estas notas, por ejemplo, esas ya están con esta cámara. Con la cámara Super VHS. Estas tomas ya son con Super VHS. Ahí está el Pinocho, no sé si te acuerdas. ¿Y quién era el Pinocho? Que me suena. Era como un DJ que Ah. tenía en vivo ahí esta joven en el estudio. Ah, pero él Entonces, también tocaba en la IR. Sí, pues claro, claro. lo contrataban en el IR para que fuera DJ allá. La IR que ya tenía su año de historia, porque la IR fue inaugurada el año 70, fue una de las... Digamos, tuvo un suceso cuando inauguraron la IR. Y en ese tiempo era muy popular
en las noches, pero no sé si también hacía esto que un amigo se recordaba, quizás de otras discotecas, era que los domingos eran para los cabros chicos, para los más chicos. Sí, tenían, claro, y sin copete. Claro, eso sí, sin alcohol. Claro. Por eso lo hacían, claro. Y más temprano también. Más temprano salían, no sé, a las 10 tenían que estar todo en su casa. Claro. Pero claro, sí. Bueno, eso era lo entretenido la discoteca, que tenía esas variedades, que podías ir adultos los fines de semana, qué sé yo, pero los domingos se reservaban para los niños, qué sé yo, adolescentes, 13, 12, 13 años. Era una época un poquito más también, porque tú cuando eras más joven o tenías esa edad, todavía había algunos años de toque queda y todo eso. Una época más, digamos, que se destapó todo, o sea, era más liberada, por así decirlo. ¿Con tu Sí. época comparada? ¿En la mía? Claro. ¿O cuando me Con tocó la- grabar ahí? Con la tuya cuando eras chico y después comparado con lo que cuando te tocó grabar, que ya eras más grande. Sí, bueno, empezaron estas cosas de los bailes, por ejemplo, así, como lo estamos viendo ahí, que habían como concursos en la discoteca misma, se subían arriba del escenario y hacían bailar a todos y premios. En la época que iba yo, tú bailabas con la pareja que iba y nomás, o si conocías a alguien, pero no había esta cosa que tenía, que en el fondo lo pegó el Extra Jóvenes Claro, también un es poco, cierto. ¿cachai? Que los mismos programas, Mecano, después el claro. programa de la competencia que tenía. Yo quiero hacer un recuerdo a la gente, Cheo, porque de repente no vio los capítulos anteriores. Cheo trabajó para el Extra Jóvenes, ¿cierto? Durante un buen tiempo haciendo material después de manera independiente, editándolo él para las notas de apoyo que, por ejemplo, llevaban los comentaristas cuando se hablaba, por ejemplo, de los concursos que se hacían en el y ahí este material original de Cheo lo ha puesto a disposición en su canal de YouTube, Cheo Azócar, se puede buscar muy fácil en YouTube. Y de esta forma cautivó a todos los que nos gusta escudriñar un poco en el pasado todo, digamos, lo que ocurría en esa época y reencontrarnos un poco con el pasado que uno vivió. En este programa hemos hablado muchas veces de el pasado que no vivimos y el pasado que uno vivió. Y en este caso hay una fibra personal. Y este es un capítulo que lógicamente queremos tocar esa fibra personal. Esperamos que ustedes también a través de sus comentarios nos hagan llegar aquello. Remy, el primer capítulo que estuvimos juntos hablamos de la preservación ferroviaria, del ferromodelismo, pero tú también cultivas otro hobby que es muy, muy interesante, que es el de los autos diecast. De eso vamos a hablar primero, claro, de los autos diecast. Aquí yo traje ejemplares, digamos, después los vamos a mostrar así con más detalle, pero ¿qué es un auto diecast? ¿Por qué se conoce, digamos, con este nombre y qué significa ser un auto diecast? Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Hablemos que antes de la guerra, todos los vehículos de juguete eran de madera y aparecieron los elementos de fundición metálica. Pero eso fue post la guerra, porque antes de la guerra había que ahorrar todo lo que era el dinero y se hacían en madera. En el caso de los autos diecast, que los públicos conocen, que son los Matchbox, los Hot Wheels, En español se podría traducir como metal inyectado. metal inyectado, exactamente. Y lo hacían en escala 1.76 aproximada que se hizo. Bueno, que hay varios temas que hay que conversar, que de repente hay autos que tienen la misma proporción y mantienen los mismos tipos de ruedas para el señal. Aquí hay mucha historia. Podríamos hablar de que partió Mattel con el tema de Matchbox, después la incorporación de Hot Wheels y las distintas fábricas que hay respecto al desarrollo de esto. Claro, porque en realidad si uno busca, mira, aprovecho a mostrarle un poquito más que tenemos la cámara ahí, Remy. Este, para que la gente entienda, este es un bus hecho a principios o fines de los años 70 por Majoret, así se pronuncia Majoret, en francés, correcto. Majoret, o Majoret como le decía uno, y está hecho en metal, claro, la parte de arriba de plástico, pero el otro es metal inyectado, y corresponde a una de las marcas clave para todo coleccionista. Está lo que decía Remy en el caso de Macho, ahí está la placa donde dice la marca del fabricante, Majoret. Y está Macho de Inglaterra, o Lesney, digamos, que hizo esta línea que eran autos que parecía que estuvieran en una caja de fósforos. Matchbox, de ahí Sí. el nombre. Majoret de Francia, que empezó con una serie que se llamaba Railroad, por ahí por los años 60. Y Hot Wheels con Estados Unidos en una primera instancia. Y ese fue un actor importantísimo, ¿no? Sí, porque fue el que generó todo el desarrollo y hacerlo Vox Populi, abierto, y el tema de la fabricación en serie. Y de hecho son los que han logrado hasta el momento mantener mucho el marketing y el desarrollo de ciertos productos, porque hay unidades que podríamos ver que nunca vamos a ver en nuestro país porque son tirajes limitados de 100, 200 unidades. Claro, hay uno que tú me comentabas que es el eslabón perdido de los primeros, ¿no?
Uf, sí, no lo traje como imágenes, pero sí, hay varios eslabones que podemos revisar. Exactamente, porque Hot Wheels empezó con una serie limitada, dentro de Sí, correcto. como los 75 de macho. O sea, esta es una serie y hay uno que no lo produjeron, que no era dentro Sí, de hay unos que no produjeron y hay otros errores de fabricación que aún son más costosos cuando no tienen pintura o, por ejemplo, colocar los prototipos de las ruedas. Uno de los elementos clásicos en este tipo de vehículos que se limitan mucho es por el tipo de bogie que van colocándole. Claro. Algunos eran solamente el plástico inyectado directamente en la conexión y hay otros que eran totalmente de acero y esos son carísimos. Claro. Igual que la fabricación que son mexicanas. En la actualidad todo lo que es Hot Wheels, por ejemplo, está hecho en Malasia. Malasia, claro. Todos los fabricantes en algún momento se cambiaron al oriente por el tema del costo, ¿no es cierto? Sí, un costo bastante económico. Más Sí. bajo. Estamos hablando, sin hablar de actualización financiera, estamos hablando que costaban menos de $0.50 cada vehículo. Claro, exactamente. Entonces Y era un era gran... mucho más caro hacerlo en Europa o en los... Exacto. Y aparte tenía la característica del nicho de ser un elemento que pudiera ser accesible para todas las personas. Es interesante justamente hablar de esto porque estos autos, como el que estábamos mostrando con Remix, a mí los compraba en una cordonería. Esto es unas cosas que pasaban en los años 80. En una cordonería que llegaban los artículos importados quizás de alguna importadora grande, Ansaldo, llámese cualquiera. Y Ansaldo, Tocrau, Rocheta, acá en Chile. claro, que en tenían esa la época. representación, Sí. pero los distribuían en estas tiendas chicas. Sí. Entonces, yo lo que quería mostrar con respecto a esto, a ver si existe una posibilidad de que la cámara me acompañe. Esto es lo que pude recuperar de lo que voy a mostrar, tengo perdido el resto. Sí. Pero había un señor de una cordonería que se llamaba Casa Valtra. El señor Valtra me tomó mucha buena porque yo sabía mucho de los autos, que las marcas, se entretenía un poco conmigo porque siempre, usted lo ha notado en la casa, yo soy un poco bueno para conversa. Y me regaló esto. Este era un catálogo de 1980 de estos autos. Sí. Originalmente en cada caja venían 1 o 2 catálogos Ahí está, mira. para que las mismas personas A ver si que podemos adquirían ver. para vender los productos los pudieran tener a disposición para elegir qué producto, porque antiguamente los productos los vendían en cajas de 12, ahora los venden surtidos, pero en esa época uno podía comprar, quiero la caja de, por decir algo, el auto rosado, el auto negro y el auto fucsia. En la actualidad Exactamente. todo surtido, en la actualidad por un tema comercial. Es Eh. un registro bastante interesante, Javier. ¿Qué quieres que te diga? Claro, y yo me iba haciendo amigo de la gente de las tiendas, entonces me regalaban estas cosas y aprovechando que está la cámara, unos años después, vamos a hablar de este otro catálogo, que es Vehículo armable Furago. armable y no armable. Estos autos en realidad ya uno empieza a salirse del tema del juguete y empieza a hablar de colección. Eran autos de una escala mayor, 1.24, y también hay una tienda en la Galería San Agustín, donde yo Sí. los iba a ver, y entonces les caí bien. Se repitió el proceso algunos años más tarde y me regalaron el catálogo, donde, esperemos un segundísimo, director, porque yo tenía una costumbre Bueno, en esa época. hay Mira, que comentar que los autos Furago, Ahí como está. eran modelos plásticos y de inyección, mira, Remix, voy a hacer Sí. esto. Mira, si se Un fijan Porsche. acá, donde tengo el ¿o no? dedo, Ah, no. mira, no, este es un BM, un El BMW. de abajo sí. Fíjense, si alcanza usted a ver en su casa, dice Pascua y está tarjado. Eso es porque yo lo había marcado que quería que me lo regalaran en la Navidad de X año, de haber sido 88 o 87. Entonces, esa meticulosidad yo la tenía para las colecciones. Hay que comentar que Furago trabajaba con una técnica mixta, que era la inyección de plástico en lo que era metal. Claro. Y Furago era una de las grandes empresas, junto con Rebel, que era alemana también, que hacía productos que podían ser armables o que venían listos, Que venían pero con full detalle. Estamos hablando que tenías el odómetro, tenías la caja de cambio. En la actualidad ya se puede hacer con la miniaturización, pero estamos hablando de la época de los 80. ¿Quién pensaba tener todos los detalles del vehículo en su interior? No, claro, imposible. Eso movían las ruedas con el volante. Bueno, Exacto. Furago era mucho más avanzado y caro también que Sí. Mayoret. Lo que a mí me gustaba, fíjate, eran las pistas de auto. Eso, Las carreras las con de- pista de auto. con pista. Entonces, armabas la pista, le Sí. ponías el guardarrail por los lados para que no se saliera y correr con tu amigo Con los que... vehículos, sí. Eso, Hacer la ¿verdad? competencia, ahí tenía Sí. que ver la ligereza y el tipo de rueda para lograr según el tipo Eso de era, pero pista que se hacía. uno de mis juguetes favoritos,
la pista de carrera de auto. Esta es una pregunta que justamente tú me respondiste un poquito antes, pero yo quiero profundizar en esto. ¿Qué juguetes, tú que fuiste más niño en los 70, ¿no es cierto? En los años 70, ¿qué juguetes te gustaban más aparte de las pistas? Bueno, esa. Esa es lo más. Las Nunca- pistas de auto. Nunca. Y no teníamos, de repente, no teníamos en la casa, mi hermano, yo, mi papá, y unos primos tenían, pero unas buenas pistas, pues, rieles anchos, Claro. ya, autos grandes. Oye, cada vez que íbamos a la casa de estos primos, era, oye, saca la pista de auto, sácala, y enchufemos, y no, me decían, no, es que mi papá me va a retar si la sacamos. Y no siempre podíamos jugar. ¿Y no te acuerdas de la marca Taiko, por ejemplo, que tenía? O otra marca. Sí, esa. pues. Taiko tenía. Sí. Para radio control con pista en eje central, sí. Taiko era en Chile principalmente. Claro, porque Scalextric, que es la famosa inglesa, llegó Sí, después. no, después. llegó mucho después. Nunca tú, dentro de tus juegos infantiles, tuviste esto de la televisión, de tener un programa. Yo, por ejemplo, cuando chico tengo un amigo que inventábamos un programa en una esquina del colegio, poníamos sillas y inventamos que teníamos un programa. ¿Tú alguna vez tuviste ese juego? Bueno, el día que, el programa que me invitaste la semana pasada, ¿cómo se llama? Este tío que llegó con esta cámara, hacíamos sketch, hacíamos 180 minutos le pusimos, que era como un noticiero que se sentaba este tío y leía cualquier noticia y nosotros lo grabábamos y poníamos un monito al lado, hacíamos, qué sé yo, después hacíamos desaparecer la técnica de esa, me voy de aquí, qué sé yo, ping, así, y la cámara se quedaba grabándote, entonces simplemente después volvías a grabar y no había nadie aquí. Claro. Y así se producía el efecto que yo desaparecía o aparecía. O sea, Entonces nos divertíamos en la familia los fines de semana después de almorzar haciendo estos sketches. efectos prácticos que últimamente ya no se dan tanto. No, pues no se dan. Claro. Sobre esto tenemos unas imágenes ahí de los autos diecast para verlo. Pero mientras tanto, me gustaría que nos contaras, Cheo, los otros juguetitos que trajiste. pues. Bueno, Otras cámaras muy interesantes. Mira, mientras tanto, Bueno, vamos a ver. Mira, ahí está el catálogo Revit de mayores de los años 80. Y ahí podemos ver Precisamente, ahí tenemos los primeros vehículos que tenían modelos inyectados en base a ruedas plásticas y poder pintar con cromo. Comentar que antiguamente las pintaban con plomo, por lo cual eran dañinos para la horrible. salud. Sí, esto hasta los 60 era muy extendido. Sí. Y bueno, estas son imágenes del catálogo que no les puedo traer porque no lo encontré. Porque encontré Oh. 2 hojas nomás. No sé dónde quedó el resto, tendré que buscar más en la casa, pero el baúl de los recuerdos míos es un poquito desordenado. Entonces, El de todos. hay una cosa que quería compartirles con esta imagen antes de darle darte el pase a ti, Cheo, que cuando uno es niño, tiene el carácter que uno tiene, cuando ve estas imágenes de, digamos, los autos en situaciones, por ejemplo, en la Costa Azul, en un autódromo famoso, les ponían unas fotos de fondo, para el catálogo, en una ciudad pequeña de Francia. Citroneta 2 válvulas, un Volkswagen. No, maravilloso. Habían, Y la cosa es que uno se ilusionaba y este fue uno de los primeros cosas que yo tuve. Yo tengo que ir algún día para allá. Y la segunda es esta revista que después vamos a hablar un rato más, porque nos vamos a la pausa un segundito, que se llama Selecciones de Reader Digest, que siempre hay tiempo, de hecho en un momento hablamos. Y los avisos comerciales, todo lo que aparecía, también hablaba de ese mundo medio lejano y misterioso que estaba al otro lado del charco, como dicen en Europa, digamos, al otro lado del Atlántico. Afortunadamente el año pasado tuve oportunidad de ir, claro, muchos años después, pero esto fue la primera inspiración y lo quería compartir con ustedes que yo tuve de este mundo que increíblemente un montón de autos, digamos metal y plástico, me abrieron. No, y en la actualidad, originalmente era un precio único para cada vehículo y en la actualidad el mismo coleccionismo, si lo quieres ver, la economía, la oferta y la demanda ha hecho que hay ciertos vehículos que tú podías encontrar por 2.000 pesos y autos que puedes encontrar en 10.000, 12.000 pesos. Ejemplo, las unidades especiales del Jurassic Park, el auto número 10, De la por película, ejemplo, claro. de la película 1, el número 10 se vende sobre 200.000 pesos. En la actualidad, por la particularidad que el 10 hay una edición que tiene el techo machacado como que lo pisó el dinosaurio. Creo que me lo mostraste alguna vez. Sí, y no volvió a salir ese. Y no volvió a salir. No. Vamos a una pausa, Cheo, vamos a una pausa. A la vuelta vamos a estar con las cámaras de Cheo. A la vuelta también vamos a hablar de otro de los hobbies de Revit Caravante, que es muy interesante. Recuerdos, estamos entre amigos, son las 19 horas con 19 minutos. Estamos absolutamente en vivo en directo aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Pausa y regresamos.
Seguimos haciendo Vintage, el baúl de los recuerdos, 19 horas con 25 minutos, absolutamente en vivo, nuestro último capítulo de este ciclo, de esta temporada, de nuestro programa que ha querido conectar con ustedes a través de los recuerdos. Está la posibilidad de interactuar con nosotros en el Instagram vintage @elbaúl para que nos compartan también sus recuerdos de lo mismo que estamos hablando justamente, de la televisión, de las colecciones, de todo lo que nosotros hemos cubierto en casi todo el ciclo, y por eso hemos tenido aquí a dos grandes invitados, a Remy Caravantes, a Cheo Azócar, para hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que nos gusta tanto. Cheo, te iba a preguntar por el tema de las cámaras, de las otras cámaras que trajiste. Entonces, Cuéntanos ¿cómo qué consiste esa negra, la Handicam. ¿Esta? Sí. Bueno, esta es una A veces le mostramos la cámara ahí. cámara. ¿La querí? Tiene un te enchufe y todo. Claro, para la corriente. Esta es una cámara video 8. Ya. Que, bueno, la historia de esta viene de atrás, que peleaba VHS con Betamax. ¿Ya? En los primeros formatos en donde cuando íbamos a arrendar películas al videoclub, perdió la batalla finalmente Betamax con VHS. Y resulta que quedó la Sony muy picada con esto y armó un nuevo formato y dijo, oye, hay que hacer cintas. Cosa que pasa en vivo, se te cayó la batería. La batería, Y la batería, curiosamente, tiene que estar totalmente conectada para seguir funcionando el equipo. claro. En este caso es la batería para cargarla, pero si no, le enchufas, ahí no podría funcionar, digamos. Claro, o sea, tendrías que enchufarla o con la batería conectada. O con para que la funcione. batería, digamos, Suelta. individual, digamos. Individual, perdón. Claro. Entonces Entonces, inventaron ese formato y efectivamente ahí le dieron el palo al gato. Porque... lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que Betamax, sus cintas duraban 1 hora. Y las VHS de la JVC duraban 2 horas. Entonces, para el público norteamericano, no le cabía, por ejemplo, un partido de fútbol americano, grabarlo en una cinta Betamax. Claro. ¿Ya? Y entonces VHS, que también estaba en la pelea ahí de, pucha, ¿quién es más capo aquí para hacer cinta y para que la gente pudiese grabar en sus casas a su familia o grabar programas de televisión? Hicieron esta de 2 horas. Claro. Y las VHS, las cintas VHS que son estas, no sé, Ahí está una también cinta. las traje. Estas Eso es una cintas cinta eran las VHS famosas. Duraban 2 horas. Y si tú forzabas también la grabación, la podías hacer durar hasta 8 horas de grabación. Que ahí te quedaba un poquito más... no tan bueno en la calidad de imagen, Claro. mientras forzabas más la cinta. Claro. Y es lo que a veces me pasa a mí cuando traspasamos en la oficina, en la productora, que la cinta, te pasan una cinta, tiene un valor, pero al revisarla resulta que tenía 6 horas de grabación adentro. Diablo. Entonces, claro, dijimos, oye, es un precio hasta 2 horas y de 2 horas para adelante, digamos, tiene otro precio. Claro, porque recordemos que Chivo se dedica a los videos familiares, a convertir justamente cintas Claro. antiguas en distintos formatos para la digitalización, y que por supuesto ya lo ha hecho con su material original que nos ha encantado, que lo tiene en su canal de YouTube. Entonces, esta cámara ya vino con cinta de 2 horas, Claro. pero esto es posterior al VHS. Claro. Estas son cintas video 8. Después estas cámaras evolucionaron y vino la Super 8, la High 8 Claro. y después ya la Digital 8. Eso como que te iba a preguntar por la otra cámara, Cheo, que trajiste, que es la plateada. Claro, esta es antigua y esta es un poquito más moderna, también es video 8, pero esta tele ya Digital 8 también, por ejemplo. Eso, yo siempre he estado confundido con esto. O sea, lee algún tipo de formato digital, o la cámara es digital, pero la cinta es magnética. Eso es. Claro. Entonces, esta también ya, bueno, es más chica y ya lo que teníamos de cámara al hombro y manejarle el enfoque, digamos, así, estas cámaras ya no. Estas cámaras ya tú las tomabas igual, pero le levantabas aquí y estabas grabando así como aficionado, podríamos decir. Oye, hay una anécdota que la habíamos visto, la había contado antes de que saliéramos al aire, que los camarógrafos, cuando yo empecé en Canal CDO, el canal del Comité Olímpico, que venían de la tele tradicional, antigua, estaban acostumbrados a las cámaras al hombro y se enfrentaron a las cámaras como las que tiene nuestro canal 21 web, que son para tomarse como estas, justamente con la muñeca, con la mano. Con la mano, así. Dice que sufrían porque no estaban acostumbrados, ellos estaban No. acostumbrados al hombro, Claro. y lo otro le perjudicaba a las muñecas, ¿no?
Porque esas cámaras son más grandes, esas más chiquititas. Y hoy día ves tú, en los programas, en los noticieros, qué sé yo, todo, los camarógrafos andan con estas tipo de cámaras chiquititas, pero ya con un trípode, que se agarran el palo y lo suben y ya manejan, no sé, Para estabilizar la imagen. ¿sí? claro, y andan, o sea, es común hoy día ver este tipo de cámaras y no estas ya. No, ya En está. pocaso quedando estas que van al hombro ya, a pesar de que son muy buenas, fuera. Claro. ¿ya? Los formatos de estas cámaras grandes son excelentes porque tienen una óptica muy buena. Claro. ¿ya? Tengo una pregunta. En los años 80, si tú tuvieras que decantarte, Beta 8, VHS, ¿cuál tú crees o cuál has demostrado en el tiempo que tiene mejor duración en la grabación y que no se degrade tan rápido? En base a tu experiencia. Mira, todas las cintas análogas tenían problemas de drops, que tenían, si tú estabas viendo, de repente pasaba una raya de arriba abajo, así, Ese es el famoso drop. el drop, Claro. que se producía porque las cintas no te resisten mucho a temperaturas altas o bajas, o la cámara puede estar guardada en un lugar también que los cabezales se dañaban. Entonces, pero las cintas en general eran, al principio, mucho drop venían. Después, con los reclamos de la gente, empezaron a hacerlas más finitas y empezaron a salir cintas también de cromo, de mejor materiales. ¿ya? Lo mismo pasaba con los audios, con los cassettes de audio. Uno compraba cassette, había Cinta unos... magnética, cinta de claro, cromo, tal, las metálicas las también metálicas, las que Sony. eran un sonido... Se notaba un poquito La diferencia. la diferencia. Con la cámara de video lo mismo. Oye, Remy, y cambiando de tema, vamos a hablar a continuación de otro de tus grandes aficiones, para comenzar con esto, que no es exactamente una moneda, pero corresponde a un hobby, una afición que se llama la numismática. Sí. Muéstranos lo que trajiste, Remy, y en qué consiste más o menos tu colección de numismática, que se refiere justamente al hobby de, yendo otra vez al tema del metal, al diecast, y en este Sí. caso a las monedas. ¿En qué consiste el hobby Ya. de la numismática? Primero que nada, presentar, si mi amigo acá me acompaña, corresponde una medalla presidencial que lo hacía antiguamente Casa de Moneda. Esta es una medalla de bronce, Patricio Elwin, pero... Patricio Elwin Azocar, Mira. exactamente. Este tipo de medallas se hicieron en los años 90, que eso es la conmemoración presidencial. ¿Y a quién se las regalaban, por ejemplo? ¿A Casa de Estas Moneda? las regalaban y las vendían a las personas que eran personas gubernamentales o que podían ir a Casa de Moneda. Algo que la gente no sabe, que es bueno que lo sepa, que en la actualidad en cmoneda.cl se pueden comprar todavía estos souvenirs de los presidentes que han habido. Ah, o sea, todavía está. Todavía sigue la tradición. Tienen, como se ve, el anverso con el rostro de nuestro presidente, Patricio Elwin Azocar, el primero de democracia, y tenemos en el reverso la moneda. la moneda. Y con que los efectivamente el Palacio de la Moneda era la sede de la antigua Casa de Moneda y por eso se llama así. Exactamente. Oye, Remy, y cuéntanos qué trajiste ahí, porque este es un hobby que debo decir algo, que a mí me comprendía mucho por el tema del espacio, no requiere tanto espacio como los otros que tengo. No, por supuesto, Transformers, Diecast, No, usamos el claro. entero. No sé. Uno puede tener una colección en un álbum no más grande que esto. Y en este caso corresponde a una colección de distintas monedas, fichas, que tengo de distintos lugares, desde Somalia, pasando por Europa e incluso acá abajo, si la cámara me acompaña ahí, sí, fichas salitreras, Ah, eso cuando son eran las pulperías. en la famosa ficha sanitaria que se ocupaba en la pulpería, que solamente servía para la pulpería. Exacto, que era un sistema económico rigente en el cual a los empleados le pagaban con esto y esa misma las volvía a gastar para comprar insumos para poder seguir viviendo. Claro. Tú coleccionas, por lo tanto, monedas internacionales, no solo de Chile. Exactamente. Tengo monedas, también tengo, por ejemplo, acá podemos complementar. Porque están las monedas, están las Sí. medallas conmemorativas, Sí. todo eso corresponde a numismática, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que es numismática son monedas y billetes. Algunos clasifican también las medallas hechas que son con las mismas monedas porque tienen las medallas, si se ve, son bastante más grandes que una moneda. Claro. Porque tienen los mismos elementos que una moneda. Tiene anverso, tiene reverso, Caricello, como se llama. caricello, como le dicen. También tenemos presente, difícil que la cámara lo tome, pero acá en el hombro de nuestro presidente hay una S acá. Y esa S se llama seca. La Ah. seca es lo que corresponde o representa dónde fue fabricada una moneda. Ah, esa es como la inscripción, la placa de inscripción de la Sí, moneda. eso es lo que representa exactamente en qué país se hizo. En este caso es de Casa Moneda de Chile, por lo cual
es una S que es representada a nivel mundial. Y en el caso de las monedas, igual que los diecast, los errores, las monedas especiales son las más buscadas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, comentar en esta hoja en la colección qué es lo curioso que hay acá. Aquí tengo monedas que son de principios del 1800, cuando eran cobre. ¿Por qué nosotros le llamábamos antes del año 1933? Uno le decía plata al dinero. La plata, Pásame claro. la plata. Claro. ¿Por qué? Antiguamente las monedas tenían plata. Entonces por eso se llama plata. Teníamos los pesos. Recordemos que la unidad monetaria es, en nuestro caso, el peso chileno. Y el peso es la unidad más pequeña, o sea, un peso. En la actualidad no hacemos nada con un peso. Pero antiguamente un peso era mucho dinero. No, A ver. claro. Y, a ver, por O sea, ejemplo... el peso antiguo y después cuando se volvió a tomar el peso, que siempre empezaban con paridad con el dólar o cerca. Exacto. Aquí tenemos 30 centavos de peso, antiguamente. Cuando Claro, se se aceptaba. subdividía la fracción, estamos hablando que un sueldo eran 500 pesos, Claro, 300 pesos, por ahí. que eran billetes, que ahí podríamos hablar internamente o en otro momento de mucha historia de eso. Pero fíjate que lo interesante es que como estas monedas, los centavos tienen poco valor, ahí surge el término chaucha y la chauchera, que es el asunto para guardar las monedas o las chauchas. Una vez, en fines de los años 40 creo, fue la famosa revolución de la chaucha. Porque porque subieron, así como pasó hace algunos años, ponte tú 30 centavos el transporte público y bueno, quedó la escoba, botaron las micros. Bueno, comentar que las monedas en la actualidad, por ejemplo, acá tenemos una pequeña colección de monedas de 50 de distintas épocas, todas con sus respectivos años. Acá están las que faltan, me faltan algunas todavía, Claro. pero son distintos años desde el año 1983, que fue ese cambio de billete a moneda, Ah, claro. hasta ¿Qué, la eso, actualidad. ¿Qué precio, o sea, qué valor tiene el cambio de billete a moneda? ¿Qué valor? ¿100 pesos? ¿O No, estas son de De 50. 50? Entonces ahí cambiaron. O sea, todavía las puede ocupar esas. Todavía los puede usar. De hecho, el cono monetario chileno, todo lo que sea numeración de peso, vale. O sea, tú podrías ir a una casa, comprar con un billete de 100, pero un billete de 100 pesos tiene mayor valor a nivel coleccionable que lo que te va a que el valor comprar real. el valor real. Pero esto O el es valor facial. interesante. Cuando hicieron ese cambio, no se fue con el peso, digo, con el peso actual. Sí. Cuando fue la gran devaluación del año 82, cuando empezó a devaluarse y ahí empezaron a acabarse los billetes de 50. Yo me acuerdo hasta los 80 que Sí. habían de 500. ¿Te acuerdas tú también que había billetes de 500? De ¿no? 500, De sí. hecho, el de 500 fue hasta el año 95, 96, el billete Ah, de ahí se acabó el 500. billete de 500. Ahí se acabó el billete de 500. Los primeros en desaparecer fueron el de 50 y el de 100. Claro. Y el billete de mayor precio que había en ese tiempo, el año 83, era el de 5.000 pesos, que era la Gabriela Mistral. La Que Gabriela. después, en una extensión milagrosa, fue el Arturo Prat de 10 lucas. Claro. Claro. Pero era una Gabriela comprabas No, claro. increíblemente mucho en ese tiempo. Es muy interesante. ¿Tú tienes recuerdos de cómo ha ido cambiando el tema de la moneda? Quizás tú alcanzas tú, no es por ser gritón con tu edad, pero ¿alcanzaste a conocer el escudo? Sí, ¿Alcanzaste a conocer el escudo? el escudo, claro, pues en la época, en el 70 estaban los escudos. Claro, hasta el 1970, 75. 70, sí. Y ahí cambiaron a peso. Sí. Por ejemplo, quisiera mostrar, Javier, acá tengo monedas de 5 pesos y de 10 pesos, pero antiguas. Si la alcanza a ver la cámara amiga, aquí tengo las monedas de a 5 y ahí hay de 1 peso. Si te das cuenta, son más grandes que las de día actuales. Y esa era la representación en un valor. O sea, 1 peso antes, en los años 90, podíais comprar ¿cuánto? ¿20 chocolatines? Claro, por lo menos. 20 por lo menos, costaban menos de 1 peso y esa era la de 10. Y acá tengo entre medio a algunos centavos, como decías tú anteriormente, Claro. pero estos son centavos de plata. Ah, ya. Eran hechos con plata. Eran con plata. Estas que están acá arriba, esta línea que está acá, todas son centavitos de plata. Y aquí son gramos de plata, pero son norteamericanos. Ah, Tengo esos como un son Sí. estos norteamericanos, claro. Esto es totalmente distinto en la colección, pero acá, hasta acá, en esa época, nosotros teníamos centavos de plata. O sea, imagínate los que tengan en el baúl, cosas antes del año 33, tenían plata. Lo divertido ahora es que uno no ve la plata, todo es transferencia. Eso es lo que te iba a preguntar, Y Remy. perdió el romanticismo, el dinero, porque antes el viejo llegaba con su sueldo, llegaba a la casa y le decía a la vieja, oye, mi amor, qué sé yo, toma, y le pasaba la mitad del fajo para ella. Entonces,
momento de ver Un el sobre, billete claro. Sí. y que son... Lo era que pasa es importante, pero que ya ya no hemos existe eso. desaparecido del tema de el valor en especies, porque antiguamente las monedas, los billetes eran convertibles en oro. Tanto los gringos como los norteamericanos, la libra esterlina todavía tiene conversión en plata y oro. Nosotros teníamos el dinero que valía su especie en gramos de oro Ah, claro. y en plata. Entonces, por ejemplo, la particularidad que tú dices, nosotros trabajamos en la actualidad con lo que se llama dinero fiduciario. ¿Por qué? Depende solamente de la confianza. ¿Tú confías en el dinero que emite Casa Moneda? Sí, entonces yo le defino el valor que tiene. Claro. Pero estas monedas en sí, solo las que tienen plata valen en la actualidad lo que vale su peso en plata. Pero si alguien dice, no me interesa cómo le colecciones basura, no vale más de lo que la persona quiera. Y todo va en el principio de la economía de creer en el otro, en la divisa, creer en el dinero de... Claro, exactamente. Al final el tema del dinero muchas veces pasa con los crash de la bolsa y todo eso. Es un tema entre confianza y medio especulativo Sí. a veces. Comentar, amigos, que si alguien quiere saber un poco la historia de lo que pasó, pueden ver los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos. Y ahí ¿Verdad? podemos ver cómo el dólar, que se volvió la moneda universal en su momento, que tenía su respaldo en oro, que era convertible. Si leen abajo los billetes más antiguos, los que tengan chilenos o norteamericanos, dicen convertible en oro según la ley. Claro, por eso se hablaba de pesos convertirse en un ley o pesos ley en algún momento. Exacto, por eso se le hablaba de plata antes del año 33 y después de eso los billetes podían convertirse en plata, en oro. Claro. Pero los acuerdos de Bretton Woods eliminó esa barrera de lo que hablamos, que el dinero que se puede emitir es solamente en base a la cantidad de dinero que tenga cada país. Claro, exactamente. Por eso se generó y aparece todo lo que nosotros conocemos como deuda. Todos nos endeudamos para algo. Claro, con esto y en los países pasa lo de la emisión inorgánica, pues, emitir sin respaldo, o como Exactamente. ahora que es emisión fija, que no se puede emitir sin respaldo. Cheo, ¿y cómo se llama esto? Para volver al cuento de la parte audiovisual, tenía un video por ahí del sistema UMATIC, que fue el sistema UMATIC que con cinta magnética de grabación, que fue el que un poco revolucionó la televisión. Pero te iba a preguntar de esto, que ya lo habíamos tocado, de hecho, cuando hablábamos antes de las cámaras, pero ¿qué piensas tú de lo que está pasando ahora de que uno con un celular, y no traje lamentablemente para mostrarle, pero con un estabilizador y un micrófono que se conecta, después con un editor virtual puede hacer una nota, puede hacer cualquier pieza, se junta 3 celulares y los mete a un computador que tiene un software de switcheo como OBS, puede hacer un programa? ¿Cómo ves tú desde tu mirada lo que está pasando con el tema audiovisual? Porque el avance ha sido muy acelerado hace unos 4 años. Es muy rápido lo que está pasando. Bueno, a mí me parece bien porque estamos viviendo un mundo audiovisual plenamente hoy día, ¿ya? Todos somos camarógrafos, todos somos fotógrafos hoy día, ¿ya? Entonces, estos recursos y estos recuerdos que quedan en los celulares, me parece excelente que queden en familias, que queden, no sé, registrados momentos importantes que cada uno decide grabar, Claro. o sacar fotos. Ahora, el tema que está pasando es que uno le pregunta a alguien, a mí me pasa de repente hoy día cuando hacemos audiovisuales para las familias, documentales, la persona tiene 4.000 fotos dentro del teléfono. Claro. Y videos de no sé cuántos miles también, qué sé yo. Entonces, no hacen la pega de edición. No se hace, porque está ahí. O sea, la gente se queda con... la tarea del audiovisualista nunca va a morir. No, Por no. ese detalle, ¿no? Claro, porque Gran detalle. porque cuando tú grabas tienes todo desordenado. Y entonces, para darle un sentido después, claro, Un lenguaje. un lenguaje para contar, para presentar algo bueno, tiene que tener edición, algo de edición. ¿Ya? Entonces, para eso se tiene que incorporar o un locutor, una locutora que vaya contándote la historia, con las imágenes pegadas justo cuando dices, no sé, por el perro San Bernardo, que aparezca el perro San Bernardo. ¿Ya? Literal. Bueno, Entonces, en la actualidad ese elemento que todos somos prosumer, que es el término gringo que es de productor y consumidores de información, lamentablemente, claro, tenemos todos nuestra capacidad, como mostraba Javier, con nuestros celulares de generar contenido. Pero una cosa es generar un contenido y que sea de calidad, o en el caso, como tú representas, que tenga una trazabilidad a esa historia. Y ese es un trabajo que yo creo y yo admiro mucho, porque tiene que ver mucho con poder mantener la historia y que sea
entendible a través del tiempo. Podemos ver una cinta tuya de los años 70 y se entiende al igual que una cinta actual. Claro, ese es el tema que estamos viendo el video que sale en el fondo, que es una nota que a mí me marcó mucho, que le hiciste al doctor Reggae, Sí. o Reggae, digamos, mejor dicho, para estas jóvenes, que era un músico, no me acuerdo el nombre del doctor Reggae, Richard Polman. y estuvo vinculado a varios grupos importantes en la escena, Sí. y que me gustó mucho porque tú entrabas a la casa con el Pollo Valdivia, donde estaban grabando, ¿cómo se te ocurrían estas cosas? Porque en el fondo es un poco lo que se hace ahora, porque yo también como estabilizador podría acompañarte a tu taller donde haces tus ediciones. ¿Sientes que el lenguaje audiovisual es un poquito algo innato, algo que no lo aprendiste en la universidad? ¿O lo aprendiste? Sí, sí, totalmente. Tú ahí aprendes a manejar los planos, los tipos de planos, alturas de cámara y cómo contar las cosas, qué connota cada plano, cada encuadre connota algo. Te transmite algo. Si yo hago un plano abierto de una trama y que la cosa está... no va a ser lo mismo que si estoy cerrado aquí en la persona, ¿te fijas? Claro. Entonces, bueno, el lenguaje audiovisual es muy bonito y por eso vuelvo a que la gente se queda con las cosas en el teléfono y no hace nada después. Claro. Entonces, nosotros en Cheo Producciones estamos haciendo eso, que le decimos a la gente, oiga, saque el material que tiene en el teléfono, saque las fotos y puede hacer un video que parezca video de verdad, porque las fotos las animamos nosotros. Entonces le damos un paneo derecha, paneo izquierda, un tilt up, tilt down, no sé, zoom, y pareciera que la imagen y es una foto. Yo te voy a contar algo que pasó a mí cuando creamos el canal Vintage El Baúl, que en fondo mi sobrina, que es muy moderna, muy joven, me dijo, no, las cosas son para Instagram, tienes que hacer cosas para Instagram. Entonces empecé a tratar de grabar con paneos y todo eso, porque estaba obligado, porque el teléfono es así, y a montar en formato, y no me gustó. Entonces ahora hago dos videos, uno para promocionar el video de YouTube, porque el formato... ¿Qué te pasa a ti con los formatos? Con esta cosa de la verticalidad ahora que mandan los teléfonos. Hay que decirle a la gente que cuando saque fotos, saque las verticales en el teléfono, pero cuando grabe, acueste el teléfono. O sea, así. Así foto, Ya. pero video, acueste el teléfono. Claro. Eso sí. Horizontal. De esa manera te queda la razón de aspecto en el fondo, que es lo que aparece después en la pantalla, porque todos los televisores son rectangulares y no verticales. Esa razón de aspecto, ¿tú crees que el lenguaje vale? O sea, es mejor, para decirle a la gente, ¿es mejor eso que la vertical para video? Sí, para video de todas maneras, porque si no, después el editor tiene que hacerle, pegarle unos wipes al lado o reproducir esa misma toma más metida para que no quede negro a los lados, ¿te fijas? Claro. Porque lo vertical. O la otra es hacerle un zoom a ese vertical para que se abra más, Claro. ¿ya? Y ahí abarcar todo el aspecto del televisor. Vamos a ir a la última pausa, muchachos. La última pausa antes de nuestro último bloque, en este último capítulo del ciclo de Vintage, el baúl de recuerdos, acá en el canal 21.1 WAP TV. Pausa y regresamos con nuestras palabras finales. Seguimos haciendo Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en el canal 21.1 WAP TV, para, por supuesto, despedirnos en este último ciclo. Puede interactuar con nosotros siempre, a partir de ahora y esperamos que sea por mucho tiempo en nuestro Instagram, @vintage.elbaúl, para que nos sugiera algún panorama, alguna situación que le gustaría que nosotros fuéramos con nuestra cámara y poder ilustrar, lógicamente, todo lo que sea relacionado con el mundo de los recuerdos que hemos tratado de abarcar de tremenda forma, toda la multiplicidad que tiene, o sea, desde el tema de las cosas de colección, el tema audiovisual, la música y muchas otras cosas más. Remy, tú también eres muy fanático de los Transformers y te quería, señor director, hay un video ahí que tenemos también, que nos quedó una colita pendiente de este personaje. Personaje que, yo siempre he sido al revés de los mortales, porque este personaje, que ahí lo vemos en el fondo, en la pantalla, que se llama Rodimus Prime, que es el líder que reemplazó al gran líder Optimus Prime de los Autobots, ¿cierto? Pero muy odiado, porque es un personaje que le tocó asumir las malas, digamos. ¿Qué te parece el famoso personaje que a los niños lo detestan? No sé por qué, en realidad sé, pero les voy a contar al final porque me gusta. Bueno, Javier, este personaje, Rodimus Prime, que se llamaba Hot Rod, Claro. que era esta misma figura, pero un poco más baja en la serie, Más chiquitita. solamente nació para efectos de merchandising para poder vender mayor cantidad de productos.
Entonces, lamentablemente, era un elemento característico en esa época. ¿Qué tiene que ser un líder? Tiene que tener un color rojo. Tiene color rojo. Tiene que parecer vehículo. Tenía su tema de vehículo. Era un vehículo cibertroniano, se supone. O futurista, O espacial. futurista. En realidad, malas lenguas dicen que la aparición del tráiler, que fue para convertirlo en líder, es solamente la mezcla de un auto diseñado tipo camión Peterbilt. Claro. Por eso fue que lo desarrollaron. Y tristemente, para muchos, es un antagonista total de sus deseos. Porque es un personaje que vino a reemplazar a un gran héroe, que después tuvo que aparecer de nuevo en la serie. Claro, porque los genios en la película mataban a todo el mundo y no se dieron cuenta que esto iba a tener, como conversamos en el capítulo pasado, un backlash terrible. Po. O sea, podrían haber agregado personajes, pero no matar los anteriores. No, y aparte que la película en Chile llegó después de que continuara, entonces parecía que... ¿Qué pasaba? ¿Por qué murió? Y después que aparecía Optimus y no aparecían el resto de la serie. Que fue Headmore, Master Force, que después lo revivieron. Claro, Entonces la película no apareció en la misma orden de la línea de tiempo. claro, exactamente. Ese era un tema. No sé, yo la vi en VHS 2 años después, con el VHS que justamente nos trajo Mauro Mesa, nuestro invitado del capítulo pasado. Sí. Yo les voy a contar qué es lo que yo pienso o por qué me interpreta tanto este personaje, el personaje Mauro, y por qué me gustaba tanto de chico. Yo no entendía por qué me gustaba este personaje que a todo el mundo le cargaba. Hay razones prácticas de costo y otras razones que son más profundas. Pero antes de eso, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. Tú en el primer capítulo, ahora en este, tú en realidad en buena parte de la temporada... Capítulo 14. 16 en realidad este. No, el 14 es estuve yo. el 14, claro, y Sí. ahora el 16. Y un poquito para que fondo nos diga algunas palabras. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué piensas de justamente de la posibilidad de recordar que nos dan las tecnologías ahora? Más que antes, está más vivo el recuerdo, es más fácil recordar. Y un ejemplo es tu canal de YouTube. Me parece excelente recordar, pero no acumular. Porque si acumulamos, como hablamos en el bloque anterior, se nos va a rebalsar el celular y hay que sacar esas fotos para afuera. Hay que hacer de vez en cuando alguna edición para presentar a la familia. Para decir, oye, estuvimos en este evento, sacamos 20 fotos, yo 40, y toda la familia sacó, unamos eso y recordemos eso como un momento bonito para adelante. O sea, en fondo mantener los recuerdos vivos. Porque esa por es la último, antes tú lo mantenías en los álbumes de fotos. La gente iba a la casa, abría los álbumes y se las mostraba. Hoy día, claro, pasa un poco para atrás las fotos y ya no las ves. Ves las últimas que has sacado siempre. Entonces, me parece bonito, siempre es bueno recordar. La vida es un recuerdo constante y alegra el corazón también. Pues, es nostálgico, pero también así es la vida un poco. Hay gente que ya nos ha dejado, parte de nuestras familiares, qué sé yo, Claro. que es bonito recordar y hacer homenajes póstumos. Dice la película que me gustó mucho, la temática de la película Coco de Disney, que en fondo Exacto. los muertos desaparecen cuando uno ya no los recuerda. ¿Viste? Y yo creo que Muy buen por ahí va ejemplo. la cosa. Remy, tú tenías un saludo importante que me comentabas. Bueno, gracias Javier. Bueno, para nuestro amigo el capítulo 14 fue muy importante en su participación. Y en particular para mí son 14 años acompañando junto a mi señora, junto a Leila, 14 años que me lleva aguantando con estos gustos, con estos intereses. Y por supuesto el poder estar acá y acompañarnos con este tema que puede apasionar a mucha gente. Y lo importante siempre son mantener los recuerdos, como dices tú, en la construcción. Y no solamente generar el recuerdo, sino vivirlo. Exactamente, mantenerlos vivos. Yo te agradezco muchísimo, Remy, justamente hablando de este personaje. Este personaje fue muy odiado porque tuvo que reemplazar a quien no quería reemplazar. Si uno ve la temporada 3 de los Transformers, se ve que el personaje no se sentía cómodo con la responsabilidad. De hecho, nunca maduró como tal, como héroe. Nunca Después, cuando maduró como pudo, líder. devolvió el liderato. Lo único que quería era volver el cargo. Un día se aburrió en un capítulo y dejó todo votado, que se vayan todos a buena parte. Pero Sí. a su manera asumió el desafío. Tal como en mi caso, y quizás la razón al principio que me gustaba, porque efectivamente era el juguete líder que yo podía tener, el otro era más caro, mis papás me volvieron a comprar este cuando era chico, en la Navidad de 1987, tomó mucho sentido cuando vi hace poco la temporada 3, donde este personaje es protagonista, que muchas veces uno tiene que asumir desafíos difíciles y momentos difíciles. Y de repente uno puede rebelarse, tratar de huir o
no quiero saber más de esto. Pero finalmente tiene que asumirlos porque en algún momento va a llegar una mano amiga o a quien le correspondía en realidad este desafío y uno puede devolver ese cargo. Pero lo más maravilloso y que los niños de la época nunca entendieron porque era muy complejo y era difícil que los niños de la época lo comprendieran, es que en el camino este personaje tuvo amigos, tuvo gente que lo apoyaba. Bueno, su segundo, Ultramagnus, Sí. Grimlo y otros personajes que lo acompañaban. Y hemos querido cerrar esta temporada justamente con ustedes, que son los compañeros de ruta míos. Siempre cuando aparece un proyecto nuevo, creo que el mejor regalo es encontrar esos compañeros de ruta, encontrar amigos con los cuales hacer nuevos proyectos, con los cuales compartir una comida, una cerveza, aunque no estemos en horario para decir aquello. No. Y justamente eso es lo que un poco hemos querido rescatar. Y yo creo que el principal compañero de ruta es este canal. Quiero agradecer muchísimo a su directiva, a don Alejandro, a Omar, que siempre que yo en nosotros, a Javier Galleguillo, nuestro gerente, a Yasna, que siempre nos ayudó con la producción. Ha sido un gran compañero de ruta el Canal 21 de este proyecto que va a seguir vivo y se mantendrá, no sé, digamos, con los cambios que hay ahora, qué formato vamos a tener, pero les quiero agradecer muchísimo, muchachos, haberme acompañado en este capítulo, especialmente. Muchas Gracias, gracias, Javier. Así es, y nosotros nos vamos a reencontrar, por supuesto, próximamente, porque esta es una pausa, que siempre es bienvenida, para poder descansar, para ordenar las ideas, y estaremos, si Dios quiere, de vuelta muy pronto acá en el canal 21.1. Muchas gracias, y será hasta siempre.